Buenos días, chicos. Vamos a analizar el tema y el ejercicio del día de hoy. Vamos a comenzar con el cálculo de área y perímetro de cuadrados. Les mandé el siguiente ejemplo, en el cual ustedes veían un cuadrado de 5 centímetros por lado. Hay que recordar que los cuadrados siempre miden lo mismo en todos sus lados y que la fórmula de su área es lado por lado o lado al cuadrado y la de su perímetro es 4 por lado. Para este tipo de ejercicios les voy a pedir que me indiquen siempre qué datos nos da el problema, qué fórmulas tengo que usar, cuáles son las operaciones y el resultado aparte. Sí es súper importante que lo hagan de esta manera para que puedan ser organizados en su procedimiento porque ya están en segundo grado, ya necesitan trabajar de manera diferente a cuando trabajábamos en la primaria, que solo escribíamos nuestras sumas, nuestras operaciones hacia un ladito y ya la ahí se va. Aquí ya tenemos que empezar a organizarnos mejor, ¿ok? Observamos el dibujo, vemos que nuestro problema nos da un cuadrado de 5 centímetros de lado y es lo único que nos dice, por lo tanto nuestros datos son lado igual a 5 centímetros. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Como es un cuadrado y vamos a calcular el área y el perímetro, necesitamos la fórmula área igual a lado por lado o lado al cuadrado, en algunos lados así la van a encontrar, y el perímetro es 4 por la medida del lado. Si el perímetro y el área son la parte de afuera, es el perímetro, y el área es la parte de adentro, y en la primaria trabajábamos el perímetro como la suma de todos los lados, y eso es totalmente correcto. Pero les repito, ustedes ya están en segundo de secundaria, tenemos que empezar a trabajar ya las fórmulas de la manera más precisa, ¿sí? Entonces vamos a trabajar el perímetro como la multiplicación de, en las figuras regulares y que sus lados miden igual, de la cantidad de lados por la medida del lado. Comenzamos con el área de este cuadrado. Como tenemos que multiplicar lado por lado, nuestras operaciones van a ser 5 centímetros por 5 centímetros. Hay que escribirlo, hay que indicarlo, por favor. 5 por 5 son 25 y centímetros por centímetros nos da centímetros cuadrados. El área siempre, siempre va en unidades cuadradas. Ya lo habíamos visto en la teoría, ¿sí? Si son centímetros, si son metros, si son kilómetros, al momento en que tú calculas área, tienes que poner centímetros cuadrados. ¿De dónde sale esto? De que tienes que multiplicar centímetros por centímetros. Acuérdate de la ley de los exponentes. Este tiene un 1, este tiene un 1. Los centímetros al cuadrado son porque aquí tiene un 1 y un 1 que se van a sumar, ¿sí? Y perímetro. Perímetro es igual a 4 por lado. El lado en este caso mide 5 centímetros, entonces vamos a multiplicar 4 por 5. 4 por 5 nos da 20 centímetros. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Si te fijas, el área siempre va en unidades cuadradas, es todo lo que está adentro de la figura, la superficie, y el perímetro siempre va en unidades lineales, porque es toda la parte de afuera y lo mides así en unidad lineal, en una sola dimensión. Entonces nada más nos falta indicar el resultado. Área 25 centímetros cuadrados y perímetro 20. Ese es el ejemplo que yo te mandé. Ahora tú tenías que calcular lo mismo de un cuadrado de 4 centímetros y de un cuadrado de 6. En el primero, ¿qué datos tenemos? Lado mide 4. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar? Las mismas. Área igual a lado por lado y perímetro 4 por lado. Las operaciones que tienes que resolver son área igual a 4 centímetros por 4 centímetros, que es lado por lado. 4 por 4 son 16 centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Y ahora nos vamos al perímetro, que es 4 por L. En este caso, 4 centímetros que multiplica a 4, que son los lados del cuadrado. 4 por 4 son 16 centímetros. ¿Por qué tenemos el mismo resultado aquí y acá? Porque los 4 lados del cuadrado miden lo mismo y como tiene 4 lados que miden igual, el perímetro es lo mismo que la misma operación que al calcular el área. Pero el área, otra vez te repito, son unidades cuadradas y el perímetro son unidades lineales. Entonces, en el resultado tienes que tener el área obligatoriamente con centímetros cuadrados y el perímetro únicamente con centímetros.
Ahora lo mismo en el cuadrado de 6. ¿Qué datos tenemos? Lado igual a 6. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar? Área igual a lado por lado y perímetro 4 por lado. Operaciones, área igual al lado por lado, que sería 6 por 6. 6 centímetros por 6 centímetros nos da 36 centímetros cuadrados como área. Y el perímetro sería 4 por lado. El lado mide 6, 6 por 4 nos va a dar 24 centímetros. Vamos a cuidar que el resultado del área tenga unidades cuadradas, 36 centímetros cuadradas, y que el perímetro tenga unidades lineales, que son nada más los centímetros. Calculemos ahora el área y perímetro de rectángulos. Para esto te mandé un ejemplo como el siguiente. Un rectángulo tiene dos lados iguales, que serían dos bases, en este caso son las más largas, y tengo dos lados desiguales, que serían en este caso las alturas. Vamos a trabajar la fórmula del área, que es base por altura, y la del perímetro, que es dos bases más dos alturas. Ten mucho cuidado al identificar aquí la palabra altura no lleva H. Esta H en la fórmula es porque la palabra está en inglés y en inglés altura es height. Entonces, no me vayan a querer escribir altura con H porque la fórmula es base por altura, ¿sí? La H está en inglés. Bien, trabajemos datos, fórmulas, sus operaciones y su resultado. ¿Qué datos me da el problema? En este caso tengo dos datos. Tengo una base que mide 5 centímetros y una altura que mide 2 centímetros. A diferencia del cuadrado, vas a tener dos lados de medida diferente porque es un rectángulo. Bien, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Para el área vamos a utilizar la multiplicación de la base por la altura, y para el perímetro vamos a multiplicar dos bases, dos veces la base, y vamos a sumarle dos veces la altura, ¿sí? Fíjate bien por qué. Tengo una, dos bases y tengo una, dos alturas. Esto se va a sumar. Empezamos con las operaciones del área. Área es igual a base por altura. La base mide 5, la altura mide 2. Vamos a multiplicar 5 por 2. Ubica que yo indico siempre los centímetros porque tengo que ir marcando mis unidades. 5 centímetros por 2 centímetros me da como resultado 10 centímetros cuadrados porque es área. Pasamos al perímetro. El perímetro me indica que yo tengo dos bases más dos alturas. La base mide 5, entonces voy a multiplicar 2 por 5 y a eso le voy a sumar 2 por la medida de la altura, que es 2. 2 por 5 son dos bases más 2 por 2, que son dos alturas. Ahora, a lo mejor esta operación se te hace complicada. Fíjate bien, aquí tenemos que aplicar la jerarquía de las operaciones. ¿Qué es esto? Siempre, siempre, siempre tienes que resolver primero lo que está en paréntesis, y estos paréntesis te están indicando una multiplicación. Vas a multiplicar esto y luego vas a multiplicar esto y al final vas a sumar el resultado de este más el resultado de este. 2 por 5 nos da 10 y 2 por 2 nos da 4. Ahora sí que ya resolvimos las dos multiplicaciones, podemos sumar. 10 centímetros más 4 centímetros son 14 centímetros. Por lo tanto, nuestro resultado es 10 centímetros cuadrados de área y 14 centímetros de perímetro. Vamos a aplicar el mismo procedimiento con estos dos ejercicios que te encargué resolver. En el primer ejercicio, ¿qué datos tenemos? Tenemos una base que mide 7 centímetros y una altura que mide 2 centímetros. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar? Como vamos a calcular área de un rectángulo, es base por altura y el perímetro sería dos bases más dos alturas. Comenzamos con las operaciones del área. Área es igual a base por altura. La base mide 7, la altura mide 2. Por lo tanto, el área es igual a 7 centímetros por 2 centímetros. Multiplicamos 7 por 2, nos da 14, y centímetros por centímetros nos da centímetros cuadrados. Ahí tenemos el área. Ahora nos vamos al perímetro. Perímetro es igual a 2 veces la base más 2 veces la altura. La base mide 7, la altura mide 2, por lo tanto vamos a multiplicar 2 por 7 centímetros y a eso le vamos a sumar 2 por 2 centímetros.
2 por 7 son 14 centímetros y 2 por 2 son 4 centímetros. Como ya resolvimos las multiplicaciones, ahora sí podemos proceder a sumar. 14 centímetros más 4 centímetros son 18 centímetros. Nuestro resultado es 14 centímetros cuadrados de área y 18 centímetros lineales de perímetro. Nos pasamos al rectángulo pequeño. Tengo como datos una base que mide 4.5 centímetros y una altura que mide 2 centímetros. La fórmula del área del rectángulo es igual a base por altura. Hay que ir aprendiéndola de memoria. Espero que ya la sepas porque la viste desde la primaria. Y la base y la fórmula del perímetro del rectángulo es sumar dos bases más dos alturas. Vamos a comenzar con las operaciones del área, que es base por altura. En este caso, la base mide 4.5 centímetros y la altura mide 2 centímetros. Vamos a multiplicar 4.5 por 2. Esta multiplicación tienes que cuidar la ubicación del punto decimal. Si la hiciste mentalmente, es súper fácil. 450 por 2, obviamente nos va a dar 9. Centímetros por centímetros nos da centímetros cuadrados, entonces el área son 9 centímetros cuadrados. Nos vamos al perímetro. Perímetro es igual a dos bases más dos alturas. Vamos a comenzar con las bases que miden 4.5 y lo vamos a multiplicar por 2 y a eso le vas a sumar 2 por la altura que mide 2 centímetros. 2 por 4.5 más 2 por 2 centímetros. 2 por 4.5 nos da 9, ya lo habíamos calculado, y 2 por 2 nos da 4. Entonces, nada más nos falta sumar 9 más 4. 9 más 4 son 13 centímetros. Nuestro resultado es 9 centímetros cuadrados de área y 13 centímetros lineales de perímetro. Este es el ejercicio del día de hoy. Espero que con el video logres corregir tu ejercicio, tus resultados queden bien y que ya te haya quedado un poquito más claro el tema. Sí, te repito, es súper importante que empieces a trabajar las fórmulas utilizando los paréntesis, utilizando correctamente las unidades, utilizando el procedimiento con datos, fórmula, operaciones y resultado, y que te vayas familiarizando con esto porque ya estamos en niveles en los que es importante que vayas trabajando de esta manera porque vamos a empezar a trabajar también lo que es el álgebra, ¿sí? Bueno, entonces ojalá haya quedado claro. Cuídense mucho, que tengan bonito día. Saludos a todos.